Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una clase más de la asignatura Geometría Analítica Vectores 1. Bueno, ayer no pude estar con ustedes. Creo que hoy les coincide con otra asignatura, entonces voy a dejarle grabado mi clase de hoy. Entonces, y en compensación les voy a considerar para el tema del trabajo, para este tema justamente para hoy, gráfica de una ecuación y lugares geométricos. Entonces, sin considerarle la penalización a todos, en compensación justamente, ya que no todos, bueno, de hecho que me dijeron, un estudiante me dijo que tienen hoy álgebra. Entonces voy a comenzar mi clase y voy a presentar. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Nuestra clase preparada para hoy se refiere a gráfica de una ecuación y lugares geométricos. Entonces acá nosotros tenemos dos problemas fundamentales de la geometría analítica. En esta unidad entonces haremos un estudio preliminar de dos problemas fundamentales de la geometría analítica. Uno, dada una ecuación, interpretarla geométricamente, es decir, construir la gráfica correspondiente. Y dos, dada una figura geométrica o la condición que deben cumplir los puntos de la misma, determinar su ecuación. Buenas tardes. Parece que vas a ser el único porque justo tienen también otra asignatura Osvaldo, ¿verdad? Sí, así mismo, profesor. Sí, justamente había sido, yo estaba grabando y no me percaté que no puse el audio. Y justo vos entraste. Bueno, le estaba diciendo a buenas tardes nuevamente. Comenzamos entonces nuestra clase sobre gráfica de una ecuación y lugares geométricos. Voy a proceder a dar la clase de hoy y le estaba diciendo a tus compañeros también, bueno, hace rato mudo, ¿verdad? Que estaba diciendo que realmente les voy a considerar para la entrega de este trabajo, de esta unidad, sin considerar la penalización de la tarea. Entonces pueden entregar hasta hasta la última y sin ninguna penalización. Entonces es lo que voy a hacer ya que les coincide a muchos, ¿verdad? Bueno, acá entonces voy a presentar la clase. Decime un poco si es que se ve, por favor. Sí, Sí. claro. Bueno, perfecto. Ahora tu audio, nomás lo que te voy a pedir un poco que... Eso era así. Bueno, ejercicio sobre gráfica de una ecuación y lugares geométricos. Estábamos diciendo que tenemos dos problemas fundamentales en la geometría analítica. Entonces, una de ellas es, dada una ecuación, interpretarla geométricamente, es decir, construir la gráfica correspondiente. Y dos, dada una figura geométrica o la condición que deben cumplir los puntos de la misma, determinar su ecuación. En este caso, entonces, comenzamos con una función. Vamos a estudiar esta función: y cuadrado sobre x cuadrado menos 2x más 1 igual a x más 2. Lo primero que nosotros acá tenemos que ir determinando son algunas cuestiones particulares, ¿verdad?, de esta ecuación justamente. Entonces, una de ellas justamente es intersección con los ejes. Recordemos que la intersección con los ejes podemos tener con el eje X, con el eje Y. Entonces, vamos con la primera. La primera entonces que tenemos es la intersección con el eje X. Entonces,
lo primero que nosotros tenemos que considerar es nuestra función original. Y allí vamos a ir reemplazando. Si y es igual a 0, entonces para el eje x, entonces vamos a ir reemplazando en la función. En esta función, entonces donde hay y voy a poner, en este caso sería 0 al cuadrado sobre x cuadrado menos 2x más 1 igual a x más 2. Entonces nos fijamos acá, 0 dividido una expresión cualquiera, acá esto me va a dar todo 0. Entonces acá voy a tener justamente una de las primeras intersecciones que va a ser 0 es igual a x más 2, en donde acá despejamos el 2 que está positivo a pasar a negativo para este lado. Entonces vamos a tener x es igual a menos 2. Entonces nuestro punto de intersección nos queda en menos 2 y 0 para la ordenada. Ese es nuestro primer punto de intersección entonces con el eje x. Seguimos entonces intersección con el eje y. Ahora cuando x es 0, entonces en la misma función vamos a considerar ahora y cuadrado. Vamos a tener entonces y cuadrado sobre, acá voy a tener 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 1 igual a 0 más 2. Y acá nos fijamos, acá voy a tener 0 menos 0 más 1, entonces voy a tener y cuadrado sobre 1 igual a 2, en donde acá nosotros nos damos cuenta que en el primer miembro tenemos una potencia. Entonces el cuadrado, ¿en qué le convierte al otro miembro? Recordemos que acá queda un 1. Entonces este cuadrado le convierte en raíz cuadrada al otro miembro. Entonces tenemos acá y es igual a raíz cuadrada de 2 más menos. Entonces acá tenemos dos puntos de intersección con respecto al eje y. Primer punto, entonces este sería el punto 2. Cuando x es 0, tengo para raíz cuadrada positiva de 2. Y para el otro punto de intersección es cuando es 0 y para menos raíz cuadrada de 2 también. Entonces ahí tenemos con respecto al eje y, ya tenemos con respecto al eje x. Con respecto al eje x tenemos un punto de intersección en menos 2, 0. Y con respecto al punto de intersección con el eje y tenemos en 0 raíz cuadrada de 2 positivo y en 0 menos raíz cuadrada de 2. Bueno, lo siguiente que tenemos que analizar ahora es la simetría con los ejes, con respecto al eje. La simetría también tenemos con respecto al eje x, al eje y con respecto al origen. Con respecto al eje con respecto al eje x, lo primero que tenemos que hacer es un cambio, ¿verdad? Y el primero que hacemos es, ponemos si y es igual a menos y, ponemos otra vez, esto tenemos que sustituir en la ecuación original, que era llevar y cuadrado sobre x cuadrado menos 2x más 1 igual a x más 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sustituir. Donde hay y voy a poner menos y. Entonces voy a tener acá menos y al cuadrado sobre x cuadrado menos 2x más 1 es igual a x más 2. Lo que a nosotros nos interesa es que la función, al ir efectuando otra vez acá, este menos y que pusimos, y por menos y, acá tenemos base negativa potencia, para el resultado me va a dar positivo. Quiere decir que se va a mantener, es decir, me va a quedar invariante, y cuadrado va a quedar positivo otra vez.
Entonces, cuando la función, al reemplazar por menos i, no cambia la función, es decir, queda otra vez lo mismo, es decir, queda así mismo como este queda, no cambió. Menos i al cuadrado queda i cuadrado otra vez, abajo no cambia ningún signo y en el segundo miembro tampoco. Entonces, decimos que la f de x no varía o no varió, ¿verdad? Entonces significa que existe simetría respecto al eje X. Ahí está. Y de la misma forma analizamos para el otro eje, para el eje Y. Ahora ya es si X es igual a menos X. Entonces en la misma expresión vamos cambiando ya ahora donde hay X. Entonces Y cuadrado va a quedar igual. El denominador es lo que ahora va a ir cambiando, ¿verdad? Vamos a tener acá entonces menos X al cuadrado menos 2 por menos X más 1 igual a, en vez de X va a ser menos X más 2. Y al efectuar nos damos cuenta que hay una parte, acá vamos a tener, nos queda entonces la función y cuadrado, ese no cambia, pero el de abajo, este x cuadrado se mantiene igual, potencia, base negativa, potencia par, no cambia, pero acá menos por menos acá da más. Entonces ahí cambió la función con respecto al original, acá esto cambió. Y en el segundo miembro también acá menos x se mantiene, menos x más 2, es decir, cambió también con respecto al segundo miembro. Entonces en este caso decimos que f de x varió y entonces decimos que no existe simetría, respecto al eje Y. Entonces con respecto al eje X sí hay simetría y con respecto al eje Y no hay simetría. Bueno, ahora vamos a analizar en conjunto con respecto al origen. Eso significa en simultáneo con respecto a los dos ejes. Entonces, ponemos otra vez la función original, que era y cuadrado sobre x cuadrado menos 2x más 1 es igual a x más 2. En simultáneo entonces le ponemos, en vez de y voy a poner menos y al cuadrado, abajo también pongo menos x al cuadrado menos 2 por menos x más 1 es igual a menos x más 2. Y nos fijamos que acá en el numerador, por ejemplo, no cambió el signo, pero acá en el denominador sí, este no cambió sus signos, pero acá menos por menos da más 1, y acá también cambió el signo. Entonces f de x cambió. Entonces f de x varió. Entonces f de x varió y significa que no existe simetría respecto al origen. Entonces solamente existe simetría con respecto a uno de los ejes, que en este caso es con respecto al eje X. Bueno, seguimos entonces. Lo tercero que tenemos que analizar es el campo de variación de la función.
Acá ya estuvimos diciendo que es el campo de variación o extensión. Podemos tener el dominio o el recorrido. El recorrido es los valores de la variable y que puede tomar, y el dominio los valores de la variable x que puede tomar. En este caso, para la variable y, nos fijamos acá, hacemos una tablita, ¿verdad? Esta función y cuadrado sobre x cuadrado menos 2x más 1 igual a x más 2. Y acá lo único que hicimos es hallar su raíz cuadrada, ese para poder utilizar acá luego para el dominio. Para el recorrido usamos así mismo como está todavía. Entonces ponemos, acá por ejemplo nuestra y sería nuestro, acá él actúa como variable independiente, es decir, le vamos dando valores a y en este caso, y vamos teniendo valores en x. Acá por ejemplo le dimos, si le damos 0 a y, entonces sabemos que vamos a ir teniendo punto de intersección, o sea que vamos a tener valores ya sea positivo o negativo, que me va a ir resultando en la abscisa, ¿verdad? Es decir, cuando yo le doy 0 va a ir saliendo un valor determinado, si le doy 1 va a salir otro valor determinado, si le doy menos 1, si le doy más 10, menos 10, y así puedo ir dándole cualquier valor, ya sea positivo, negativo o neutro. Puedo darle 100, puedo darle de menos 100, y siempre voy a tener también otro valor determinado en x, es decir, la función siempre va a existir. Entonces el recorrido para y va a ser para todo y que pertenece a los reales, es decir, y puede tomar cualquier valor y la función siempre va a existir. ¿Por qué? Porque tiene luego potencia par para comenzar, ¿verdad? Entonces cualquier valor que yo le dé, positivo o negativo, este siempre me va a dar un valor determinado y no voy a tener ninguna restricción. Entonces para todo x que pertenece, para todo y que pertenece a los reales, cualquier valor puede tomar entonces la variable y. Bueno, ahora para el dominio. Para el dominio tenemos que hacer justamente el despeje. Para el dominio hacemos el despeje, en este caso, y en función a x, y ahí es donde hallamos la factorización. Este resulta un trinomio cuadrado perfecto. Acá el primer término tiene su raíz cuadrada, la raíz cuadrada de x cuadrado es x, de 1 es 1. Al multiplicar por 2, 2 por x por 1 reproduce el tercer término. Entonces es un trinomio cuadrado perfecto, en donde acá en el primer miembro está dividiendo, entonces al pasar acá pasó multiplicando, y este es su factorización, x menos 1 al cuadrado, y acá entonces queda y cuadrado, y este que estaba acá ya pasó a multiplicarle a x más 2. Después este cuadrado, ¿en qué le convierte al otro miembro? Le convierte en raíz cuadrada. Entonces, dentro de esa raíz, ¿qué es lo que resultó? Y acá estamos viendo que x menos 1 al cuadrado, como es raíz cuadrada, este tiene raíz cuadrada exacta, entonces puede salir fuera del radical, entonces va a ir quedando y es igual a x menos 1, sale fuera y queda dentro de la raíz cuadrada de x más 2. Entonces la restricción, es decir, la condición para mi radicando, para el que está acá dentro del radicando, para x más 2 va a ser x más 2 tiene que ser mayor o igual que 0, es decir, él puede admitir el valor 0, pero tiene que ser mayor que 2. Acá nosotros efectuamos esta inecuación, entonces vamos a tener 2 pasa con signo negativo, entonces esta es la restricción que va a tomar el dominio, es decir, los valores que x puede tomar para que la función pueda existir. Entonces son todos aquellos valores mayores o iguales que menos 2 inclusive. Significa acá, si nosotros ponemos por ejemplo menos 2, que es justamente acá esta parte de igual a menos 2, menos 2 más 2 es 0, y raíz de 0, raíz de 0 por 0 me va a dar una función que sí existe, es un número que existe, ¿verdad? 0, entonces es un valor determinado. Y luego todos aquellos valores que son mayores o iguales que menos 2. Acá en la recta numérica podemos ver menos 2 es cerrado y todos aquellos valores que va para el infinito positivo. Entonces acá los valores que puede tomar para mi conjunto de solución va a ser para todo x que pertenece a los reales,
pero tal que x tiene que ser mayor o igual que menos 2. O puedo decir también para todo x que pertenece al intervalo cerrado menos 2 y abierto en infinito positivo. Es decir, todos esos valores entonces es para mi dominio, puede tomar, pero desde iguales a menos 2 y mayores que menos 2. Desde menos 1,9 por ejemplo es mayor que menos 2. Pero 2,1, esto que están acá 3 y eso por ejemplo que ya está fuera, ese ya no forma parte de la solución. Pero desde menos 2 para el lado derecho forman parte todo para la solución, para el conjunto de solución, es decir, para el dominio. En este caso es con respecto al dominio, los valores que puede tomar la x para que la función pueda existir. Pero tiene esta restricción. Sin embargo, para el recorrido y puede tomar cualquier valor, positivo, negativo o neutro. Pero para la variable x o para el dominio no es así. Solamente él puede tomar valores mayores o iguales que menos 2. Bueno, el cuarto análisis para una función entonces es las asíntotas. ¿Qué son las asíntotas? Las asíntotas son rectas. Esas rectas pueden ser rectas horizontales, que es y igual a a, así como podemos ver, o rectas verticales, que es x igual a b. Por ejemplo, para esta recta horizontal, por ejemplo, tendríamos que tener así. Y una recta igual a, por ejemplo, puede pasar por acá. Este puede ser y igual a a. En este caso, la recta sería horizontal. Y para este, cuando es este caso, ¿verdad? Este caso sería, acá tenemos 0. Y acá es x igual a b, puede ser para este lado, por ejemplo, ¿verdad? Realmente puede ser lado izquierdo o inclusive puede coincidir con y. En este caso sería x igual a b. Es una recta constante. En este caso, x igual a b o acá y igual a a. Una recta constante también. Ese sería, pero en este caso esta curva no tiene asíntota ni vertical ni horizontal. Y luego la quinta y última es la representación gráfica. Esa misma que estuvimos viendo justamente hace rato cuando estuvimos quitando esta parte. Entonces, esta es la factorización. Esta es la ecuación que estuvimos viendo. Acá no utilizamos esta parte, acá efectuamos el cuadrado otra vez, efectuamos el cuadrado, acá hay que efectuar el cuadrado del primero, menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, y luego distribuir por x más 2, y acá resulta radicando entonces x al cubo menos 3x más 2. Entonces a todo este radicando tenemos que ir cambiando, tenemos que ir dándole valores. Y esos valores acá están, por ejemplo, en una tablita. Cuando le damos 0, acá, entonces queda raíz cuadrada de 2, que es más o menos 1,41, cuando es menos 0,5. Recordemos que esos son los valores que puede tomar acá, justamente lo que estuvimos viendo hace rato, esa condición de los valores que puede tomar x. X tiene que ser mayores o iguales que menos 2. O sea, esos son los valores que puede tomar la x que estuvimos viendo. Entonces a esto nos referimos. Entonces, cuando le doy menos 0,5 más menos 1,8, cuando le doy menos 1 más menos 2, cuando le doy menos 1,5 más menos 1,76, cuando le doy menos 2 es 0, cuando le doy 0,5 más menos 0,7, cuando es más 1 es 0, cuando es más 1,5 más menos 0,9, cuando es más 2 más menos 2, cuando es más 3 más menos 4,5, y así verá. Cuanto más valores, acá por ejemplo, para que se nos forme la curva, por lo menos le fuimos dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. Inclusive se le puede ir dando más. Cuanto más se le va dando valores, mejor se va a ir formando la curva. En este caso acá tenemos, a este le corresponde entonces la función que estábamos viendo justamente, que es y cuadrado
el que era el original, x cuadrado menos 2x más 1 igual a x más 2. Y esa es la función que nosotros hicimos y despejamos y había quedado en esta forma, ¿verdad? Y la gráfica queda más o menos así. Recordemos que esta curva se proyecta, no es que se termina ahí, este va hasta el infinito. En este caso, esta curva no tiene asíntota. Realmente hay curvas que tienen, por ejemplo, si es una función lineal, no va a tener tampoco asíntota. En este caso, para que tenga asíntota, generalmente pues queda así. Acá puse un ejemplo. Por ejemplo, cuando en algún momento nosotros tengamos una función igual a más menos raíz cuadrada de 1 sobre x menos 3, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, cuando tiene así x menos 3, que no es este caso. En este caso sí tiene, ¿verdad? En este caso x igual a 3, en este caso mi asíntota o mi recta sería vertical en x igual a 3, ¿verdad? Pero esta curva no tiene asíntota, ni vertical ni horizontal, porque recordemos que las asíntotas son así como protecciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos así en un plano, ¿verdad? Un plano, justamente estas mismas rectas, por ejemplo, pueden actuar como asíntotas, ¿verdad? En este caso, una curva podría salir, por ejemplo, así, cuando se va aproximando a la... Eso ahí, la curva no le tiene que tocar, se va aproximando, pero no le tiene que tocar, y por acá también, ¿verdad? O sea que en este caso, por ejemplo, en caso que acá sería mi este coincide acá justamente con mi vertical y mi horizontal, mi asíntota en este caso, pero este es para otra función, ¿sí? Pero esta función específica no tiene asíntota. En este caso, este sí tiene. En este caso tendría una asíntota vertical en x igual a 3, ¿verdad? Pero acá puse mal. Acá por ejemplo es y acá serían x igual a 3. Acá por ejemplo 1, 2, 3. Este en caso de, ¿verdad? En x igual a 3. Y como le dije, la asíntota en este caso sería vertical, ¿verdad? Y actúa así la curva. La curva es cuando me sale así, se aproxima justamente a la recta y no le tiene que tocar, justamente ahí. Así por ejemplo, puede darse en ese sentido. Se me volvió a ir, pero no le tiene que tocar. Se va aproximando y así, ¿verdad? Eso sería para una expresión que se presente en esta forma, ¿verdad? En este caso sí tendría, ¿verdad? Pero para esta función específica este no tiene, ¿verdad? Por eso acá les mostré para cuando algunas veces las funciones sí tienen, ¿verdad? O sea que hay funciones que tienen asíntota, algunas veces tiene, en este caso por ejemplo tiene vertical nomás, hay otras veces que tiene horizontal y vertical. El primero que les escribí hace rato, por ejemplo, cuando coincidía con ix, que no era este caso, ¿verdad? Justamente en ese sí tenía, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean cuándo tiene entonces asíntota, generalmente queda así una expresión racional en donde nosotros ponemos la condición que es x menos 3 igual a 0, entonces tiene que ser distinto de 3. Entonces acá en x igual a 3 justamente acá coincidiría, entonces en este caso la asíntota sería vertical, ¿verdad? Pero esta función, repito, no tiene asíntota horizontal ni vertical. ¿Por qué? Porque esta curva no le tiene que cortar, pues suponiendo que acá hubiese sido 3, por decir nomás, pero no es este caso. Porque acá si era 3, entonces la curva le va a cortar. Y dijimos que la asíntota no, o sea que la curva no le tiene que tocar a la asíntota.
no le tiene que tocar acá a x igual a 3, no le toca, ¿sí? Entonces, así actúa la asíntota cuando la función tiene. Bueno, ahora pasamos entonces a la siguiente, que son las ecuaciones factorizables. El trazado de curvas se puede también simplificar considerablemente para ciertos tipos de ecuaciones a las que llamaremos entonces ecuaciones factorizables, es decir, aquellas que pueden escribirse en forma del producto de dos o más factores o variables igualado a 0. Acá tenemos un ejemplo. En este caso, por ejemplo, tenemos la función x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Eso podemos escribir la forma. Sabemos que como tiene dos términos, está separado con signo negativo. Entonces, voy a poner mi lápiz otra vez acá. Tiene dos términos, está separado con signo negativo, ambos términos tienen raíz cuadrada exacta. Acá, por ejemplo, raíz cuadrada de x cuadrado es x y de y cuadrado es y. Entonces, le corresponde a la factorización de una diferencia de cuadrado, en donde su factorización queda así como acá. X menos y por x más y igualado a 0. Sabemos que en una diferencia de cuadrado, puede quedar, cualquiera puede quedar en primer lugar, el negativo por el positivo si quiero, el producto de dos conjugadas, o la suma por el negativo, ¿verdad? X más y por x menos y si quiero. En este caso nosotros podemos escribir, acá nos podemos dar cuenta que tenemos dos factores. Por un lado está x menos y, entonces podemos escribir x menos y igual a 0. Ahí despejamos esta función, la y por ejemplo despejamos, entonces vamos a tener y es negativo, acá va a pasar positivo, entonces ahí vamos a tener justamente una primera ecuación. En este caso es una función lineal, en donde y es igual a x para x menos y igual a 0. Y la otra es para x más y igual a 0, en donde ahí al despejar vamos a tener y por ejemplo está bien donde está en el primer miembro y x va a pasar con signo negativo. Entonces, si nosotros hacemos la gráfica de estas funciones, nos damos cuenta que en ambos casos tenemos una función lineal, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, vamos a hacer la gráfica correspondiente para ir viendo el comportamiento de la función. Entonces vamos a tener para y x, la gráfica para esta primera. Hacemos nuestra tablita x y, si le doy por ejemplo 0 a x, acá sería 0, acá sería entonces, para poner la gráfica, y si le doy 1 a x, 1 también en y, entonces acá sería 1 y 1, entonces sería acá, este sería, cuando es 0 acá, y entonces acá va a pasar mi recta, va a pasar por el origen. Entonces este le correspondería a y igual a x. Luego está cuando y es igual a menos x, la otra tablita que sería x y, si le doy a x0, 0, acá está también, coincide con el primero. Y luego el otro, si le doy por ejemplo 1 a x en y, me va a salir menos 1. Entonces si le doy a x1 en y, me va a salir menos 1. Entonces voy a tener acá, la intersección. Y acá voy a tener la otra recta. Y entonces este le corresponde a y igual a menos x. Y ahí nos damos cuenta que ambas rectas, tanto y igual a x como y igual a menos x, estas dos rectas son perpendiculares. Es decir, tienen ángulos de 90 grados. Es decir, ¿cómo son las rectas perpendiculares? O sea, ¿cuál es la condición para que dos rectas sean perpendiculares? Que sus pendientes, es decir, m1 por m2, tiene que ser igual a menos 1. En este caso nos damos cuenta que acá la pendiente, por ejemplo, de
de ellos es negativo 1 y la otra pendiente acá nos damos cuenta que la otra pendiente es 1 positivo, es decir, es 1 y es menos 1, es decir, cumple perfectamente con recíproca de signo contrario, es decir, al multiplicar m, que es 1 por menos 1, me reproduce exactamente menos 1, es decir, las dos rectas son perpendiculares. En este caso entonces tenemos las ecuaciones factorizables que en este caso resultaron rectas perpendiculares. Y las rectas que no tienen término independiente siempre cruzan por el origen de coordenadas del plano cartesiano, ¿verdad? Bueno, a partir de esto entonces vamos a ir viendo también algunos ejercicios, algunas intersecciones de curvas. Vamos a ir considerando dos ecuaciones independientes, una ecuación, por ejemplo, cuyas ecuaciones sea f de x y otra ecuación de g de xy. Dos funciones, ¿verdad? Si sus gráficas se cortan en uno o más puntos, cada uno de estos puntos se llama punto de intersección. Vamos a ver entonces una primera propuesta: hallar analítica y gráficamente los puntos de intersección de las dos curvas. En este caso la primera es una recta y la segunda es una curva, cuyas ecuaciones son, acá primero tenemos 2x más y menos 4 igual a 0, y el otro es y cuadrado menos 4x igual a 0. Entonces acá por ejemplo podemos ir analizando. Acá en este primer caso, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos ver? Primero que nada nos fijamos y tenemos entonces una primera. Primero que nada vemos nuestros datos. Tenemos una recta 2x más y menos 4 igual a 0. Y tenemos una curva, en este caso es una parábola, ¿verdad?, que es en el origen, y esta es una función lineal. Entonces, para poder solucionar qué es lo que tenemos que hacer, y por cualquiera de los métodos que ya conocemos, en este caso por ejemplo podemos hacer por sustitución, igualación o reducción, ¿verdad? En el caso de, acá tenemos una primera ecuación, 2x más y menos 4 igual a 0, y el otro es y cuadrado menos 4x igual a 0. Esta es una primera ecuación, una recta, y esta es una segunda ecuación. Esta es una primera ecuación y esta es una segunda. Entonces, y en este caso particular voy a elegir por sustitución, ¿les parece? Entonces, para hacer por sustitución, entonces voy a tomar la ecuación 1, la de 1, entonces voy a despejar, entonces voy a tener 2x más y menos 4 igual a 0, y acá voy a despejar, 2 positivo pasa a negativo, y 4 negativo pasa a positivo. Puedo ordenar esto, ¿verdad? Entonces voy a tener 4 menos 2x. Una cuestión de orden, puse primero el 4 positivo, luego el menos 2. Y luego esto voy a sustituir en ¿dónde? En 2. Este voy a sustituir en 2. Es decir, donde hay y igual a, donde hay y voy a poner entonces 4 menos 2x, y voy a llevar entonces, voy a poner la ecuación justamente, mi ecuación es y cuadrado menos 4x igual a 0. Esta es mi ecuación 2, y ahí voy a reemplazar en y, donde tengo y voy a poner 4 menos 2x, que es acá. 4 menos 2x, ese es y al cuadrado, menos 4x igual a 0. Y acá tengo que efectuar el cuadrado de una diferencia.
voy a tener entonces el cuadrado de 4, que es 16, menos 2 por 4, 8 por 2, 16x, más el cuadrado del segundo, que es 4x cuadrado menos 4x igual a 0, donde acá puedo ir efectuando. Entonces voy a tener 16 menos 4 acá, menos 20x, más 4x al cuadrado, y esto puedo dividir todo con 4, ¿verdad? Todo con 4 para hacer un poco más sencilla la ecuación. Entonces 16 dividido 4, acá voy a tener 4, menos 20 dividido 4 es 5x, más x cuadrado. Voy a ordenar, entonces voy a tener, entonces ordenando, x cuadrado menos 5x más 4 igual a 0. Y acá tengo entonces la parejita, puedo factorizar. Entonces voy a tener voy a usar acá x menos x, primer signo, menos por más, menos el segundo, igualado todo a 0. Busco dos números que he multiplicado me dé 4 y sumado 5, y acá el mayor 4 y 1. Y ahí entonces puedo tener mis puntos de intersección. Voy a tener para x menos 4, voy a igualar a 0, y voy a tener una x sub 1, menos 4 va a pasar a más 4, este puede ser x sub 1, y para el otro también x menos 1 igual a 0, entonces voy a despejar de ahí menos 1, va a pasar a más 1, este puede ser x sub 2. Es decir, voy a tener dos puntos de intersección. ¿Y qué voy a hacer con esto? Voy a llevar otra vez mi ecuación original. Entonces voy a tener, entonces puedo llevar este en justamente acá, ¿verdad? En y igual a menos 2x más 4, en el que despejé. Voy a llevar, por ejemplo, este valor. Entonces voy a tener, voy a llevar en esta ecuación, en esta ecuación que quedó acá. Entonces y igual a menos 2x, se le puede adaptar x sub 1 más 4, y acá voy a tener entonces mi y sub 1 también. Entonces voy a tener menos 2 por el valor de x sub 1, que es 4 más 4, y acá voy a tener menos por más, va a ser menos 2 por 4 es 8 más 4, entonces el resultado acá sale y sub 1 igual a menos 4. Entonces mi primer punto de intersección es para x cuando es 4, y va a ser igual a menos 4. Y ahí ya tengo un primer punto de intersección, y un segundo para el otro. Entonces va a quedar y sub 2 igual a menos 2x sub 2 más 4, entonces donde y sub 2 va a ser igual a menos 2 por el valor de x, que en este caso es 1 más 4, entonces y sub 2 resulta menos 2 más 4, y al hacer la resta esto igual a 2. Entonces este es mi segundo punto de intersección cuando x es 1 y es igual a 2. Entonces tengo un primer punto de intersección cuando en x es 4 y es menos 4, primer punto de intersección de la curva con la recta, y el segundo es 1, 2. Y bueno, acá les dejo una propuesta también. Acá tenemos otra. En este caso, por ejemplo, tenemos dos rectas. En el anterior, por ejemplo, teníamos una curva y una recta. En este caso tenemos dos rectas. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a hallar los puntos de intersección. Y en caso que en algún momento pida para poder graficar, recordemos que tenemos que dejar siempre y en función a x para poder graficar, ¿verdad? En este caso tengo dos rectas. Entonces, ¿qué hago cuando tengo dos rectas o dos funciones? Y tengo que hacer por
sustitución, igualación o reducción, por cualquiera de los métodos que ustedes ya han conocido, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, yo voy a poner 2x menos y menos 1 igual a 0. Esa es mi primera ecuación. Y el otro es 3x más y menos 9 igual a 0, ecuación 2. Y en este caso, por ejemplo, puedo reducir así como está. Acá tengo menos 1 más 1, la y puedo reducir, entonces puedo hacer por el método de reducción si quiero. Entonces así como está puedo reducir eh, 1 menos 1 acá es 0, acá 2 más 3 me da 5x. Sin iguales se suman, da menos 10. Esperen un poco ahí, la batería se está agotando. No olvidé, no prendí. Ahí está. Ahí está. Se desenchufó, había sido. Bueno, estaba acá, entonces tengo igual a 0, 5x menos 10 igual a 0. Acá hago un despeje. El 10 negativo pasa a positivo. Acá me queda 5x. El 5 Buenas, estoy de regreso. ¿Me escuchás? Hola. Ah,